Emmanuel Macron es reelegido como presidente de Francia tras obtener más del 58,5% de los votos. Se trata de una victoria marcada más por el rechazo a su rival, Marine Le Pen, que por su proyecto. No obstante, el político asegura que gobernará para todos y que este nuevo periodo será diferente al anterior. Por último, pienso en los que votaron por la señora Le Pen, de cuya decepción estoy al tanto esta noche. No silben. Desde el principio les pedí que no silbaran, porque de ahora en adelante ya no soy el candidato de un bando, sino el presidente de todos. Pero lo cierto es que Macron ganó pese a haber perdido apoyos. Obtuvo casi 1,5 millones de votos menos que en el 2017, donde en segunda vuelta también se enfrentó a Le Pen. En cambio, la candidata de derecha ganó más de 2,5 millones de votos. El presidente recibió múltiples felicitaciones. Esos sí, líderes como Andrés Manuel López Obrador le recordaron que su victoria se debió al apoyo explícito del candidato de izquierda. Los medios franceses reflejaron cómo varias clases carecen de representación y califican al vencedor como el representante de los empresarios. Dijeron que Macron sería un mal menor entre los dos candidatos. Eso sí, el gran reto ahora son las legislativas de junio, donde el resultado puede dejar a una Francia con choques de poderes. Las protestas se estallaron tras conocerse la victoria de Macron. Miles de personas salieron a la calle en rechazo de los resultados electorales y al menos hubo 2 muertos en los disturbios. Más de 20 ciudades por todo el país reportaron duras manifestaciones ante el proyecto de Macron, que ya no satisface a tantos. Vamos a... No estamos contentos, esperamos mucho más del señor Macron, es decir, que cumpla sus promesas. ¿Escuchó su discurso anoche? Sí, lo hice. ¿No le convenció? No, para nada, sigue siendo arrogante. Debería escuchar lo que promete el señor Mélenchon. Queremos que sea su primer ministro. Creo que hay una cierta presunción, un tono condescendiente, un poco pedante, y personalmente me cuesta sentirme representado por un presidente que a veces se siente un poco superior a los demás y que habla a los demás de una manera que dice: ustedes no entienden nada, son gente pequeña. No estoy contento porque mi candidato no estuvo en la segunda vuelta, entonces es un mal menor, diría yo, pero no estoy del todo satisfecho. Así tengo muchas expectativas, pero encuentro que el proyecto del señor Macron, en todo lo relacionado con la política familiar y demás, no cumple con mis expectativas. Entonces sí, en ese punto estoy decepcionado. Y para analizar los resultados de Francia, vamos a conversar en directo con la directora de la revista La Comuna, Carmen Parejo Rendón. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya hemos visto que Emmanuel Macron finalmente gana esa presidencia, pero que en paralelo surgen las protestas en las calles. ¿Cómo se visualiza este mandato que ya en un primer periodo fue bastante complejo? Muy buenas, un saludo. Pues bueno, yo creo que efectivamente falta la tercera vuelta, como dijo también Mélenchon, que serán esas legislativas de junio. Y a raíz de esas legislativas de junio podremos también plantear cómo va a ser ese gobierno, o sea, qué es lo que va a ocurrir en Francia y cuáles van a ser las mayorías que se posicionen a la hora de poder emprender este nuevo periodo. Pero realmente sí, hay que tener claro que Macron tiene una victoria que ha conseguido con votos prestados. Conseguirla con votos prestados significa que realmente no es una victoria auténtica suya y que ya de por sí ya está en deuda con una parte de la ciudadanía francesa. Entonces veremos a ver qué ocurre, pero creo que la clave va a estar donde vamos a poder verdaderamente hacer un análisis profundo cuando sepamos cómo va a quedar constituida esa Asamblea Nacional y quién va a ser el primer ministro. De hecho, usted ya lo plantea, es que muchos sostienen que la victoria de Macron más bien ha sido un voto en rechazo de Le Pen. ¿Cómo lo califica? En efecto, o sea, hay que tener en cuenta que Le Pen quedó muy poco por encima de Mélenchon. Hubiese sido interesante saber cuál hubiese sido el resultado si a segunda vuelta hubieran pasado Macron y Mélenchon en lugar de Le Pen, pero en el contexto en el que estaban, efectivamente se produce una polarización en relación con lo que representa, con la ideología reaccionaria que representa Marine Le Pen. Entonces, en ese caso, eso es lo que ha dado la victoria a Macron. La crítica y la denuncia y las protestas con respecto a las políticas neoliberales de Macron
además de la pérdida de soberanía evidente de Francia y todo lo que eso supone para un pueblo francés que se reivindica mucho en su propia idea nacional, ha generado también muchas contradicciones a Macron. Solamente podía ganar Macron contra Marine Le Pen. De hecho, usted habla de una serie de ideologías también planteadas desde España, que cuando felicitaban esta victoria calificaban que ha sido un triunfo de la democracia. ¿Por qué lo atribuyen así? Bueno, porque hay que tener en cuenta que el partido de Le Pen viene de una tradición reaccionaria próxima a la extrema derecha. Hay que decir que en los últimos años ha moderado un poco su discurso, sin salirse de sus principios reaccionarios, pero ha moderado su discurso, e incluso hay partidos más a la derecha que el de la propia Le Pen. Pero se busca una especie de analogía. Ambos son parte del propio sistema, de la propia derecha tradicional, pero uno es la visión más reaccionaria, mientras el otro, Macron, representa la visión neoliberal. Pero esa visión neoliberal también tiene un carácter reaccionario en lo económico, que se omite en este tipo de discursos porque interesa, porque realmente querían que ganase Macron. Pues bien, le agradecemos por su tiempo, por su análisis.